Para continuar con el procedimiento de interposición y esta traba de recurso, llamado recurso de apelación contra las disposiciones condenatorias del Instituto de Vitivinicultura, tenemos que irnos a la ley 11.683, al artículo 82 y 85, y dentro del capítulo de procedimiento contencioso judicial, y tenemos que el artículo 82 menciona un plazo de 15 días perentorios para presentar la demanda, que es el fundamento, en definitiva, del, del recurrente para cuestionar la disposición condenatoria, y establece en el artículo 85 el plazo luego para que se trabe la litis, es decir, que una vez recibida y admitida formalmente la demanda, o sea, resuelto el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, se va a correr traslado, en este caso el Instituto Nacional de Vitivinicultura, por el término de 30 días para que, bueno, por supuesto, justifique la disposición condenatoria y ofrezca pruebas si lo entiende necesario, y ahí en definitiva es donde se traba la litis. Es decir, que vamos a tener que jugar entonces una primer parte para interposición del recurso de apelación, una primer parte vinculada a lo que establece el artículo 28 de la ley 14.878, y una segunda parte, digamos, dentro de este mini proceso de presentación del recurso de apelación, esta segunda parte regida por el artículo, fundamentalmente por el artículo 82-85 de la ley 11.683. Y en sí entonces ahora tenemos el resumen, digamos, pequeño resumen del juego de estos dos articulados, el 28 y 29 de la ley de vinos y el 82 y 85 de la ley 11.683, en donde tenemos que el plazo para interponer el recurso ante el juzgado federal en lo contencioso administrativo es de 5 días hábiles judiciales desde la notificación del acto administrativo. El plazo para fundar el recurso, porque este primer escrito de interposición es un simple escrito de interposición donde se cuestiona, simplemente se pone en conocimiento del juez que se está cuestionando una disposición condenatoria con muy pocos requisitos de tipo formal, simplemente, obviamente, los pasos que establezca el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para interposición de cualquier escrito judicial o primera presentación de cualquier escrito judicial, más la aclaración expresa y clara de que se está cuestionando una disposición condenatoria, identificando preferentemente, por supuesto, el número de disposición condenatoria y el expediente administrativo. Ese simple escrito es la interposición del recurso que pide el artículo 28. Se completa este escrito con su fundamentación, y para esta fundamentación se tienen 15 días hábiles judiciales desde la notificación también del acto administrativo, es decir, que hay que tener en cuenta que desde la notificación del acto administrativo sancionatorio por parte del Instituto Nacional de Vitivinicultura, empiezan a correr dos plazos en forma paralela. El de 5 días hábiles judiciales para interponer el recurso y el de 15 días hábiles judiciales para fundar este recurso. Finalmente, una vez traspasadas las vallas de control en cuanto a los requisitos de la admisibilidad del recurso por el juzgado interviniente, se va a correr traslado de este recurso por el término de 30 días, también hábiles judiciales, y esto en función de la remisión que hace el artículo 29 a la ley 11.683 y la aplicación de su artículo 85. Para terminar el comentario sobre este recurso, resulta importante, ahora vamos a volver al artículo 28 de la ley 14.878 y vamos a ver de la segunda parte de este artículo. El recurso de apelación, reglamentado o normado por los artículos 28 y 29 de la ley 14.878, tiene efectos suspensivos sobre la disposición condenatoria, pero la segunda parte del artículo 28 establece que en el caso de clausura
o suspensión de actividad de los establecimientos que resultan objeto de sanción y a fin de que exista una inmediata ejecución de esa sanción aplicada, este recurso tiene efectos devolutivos y en relación. Esto es, se separa del principio general del efecto suspensivo y le aplica o le determina un efecto devolutivo y en relación. Devolutivo significa esto es que no se suspenden los actos de ejecución y el Instituto Nacional de Vitivinicultura podría, una vez notificado, inmediatamente ejecutar esa clausura impuesta. Y en relación, obviamente, porque este efecto devolutivo simplemente involucra al caso de la clausura o de la sanción de clausura y no habla respecto de las demás eh, sanciones que puede imponer que quedan dentro de aquel amplio principio de su efecto suspensivo. Esta segunda parte del artículo 28 ha sido objeto de análisis jurisprudencial y llegó hasta la Corte de la Nación y tenemos un fallo en el año 1972, el fallo Dumit Carlos José contra el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en un procedimiento de demanda contencioso administrativo y donde la Corte declara la inconstitucionalidad de la segunda parte del artículo 28 y la inconstitucionalidad específicamente de este efecto devolutivo del recurso. No es la inconstitucionalidad de la clausura, en donde en el mismo fallo habla de la legalidad y de la constitucionalidad de este tipo de medidas, sino lo que declara inconstitucional es este efecto devolutivo establecido en el recurso. Muy interesante los fallos que hay que analizar del caso Dumit y para llegar a estas conclusiones la Corte tiene en cuenta algunos aspectos muy importantes y fundamentalmente toma la clausura tal como la recepta la ley 14878 como una sanción de naturaleza penal impuesta a la finalización del procedimiento. Es decir, no se trata la clausura de una medida preventiva, sino que se trata de una sanción que se impone, recordemos, solo en el caso de adulteración, y se establece al final del procedimiento. Entonces, si bien estas medidas resultan ser constitucionales, lo son en la medida que, y sobre todo tratándose de sanciones de naturaleza penal, tengan la posibilidad de revisión judicial posterior, así se puede satisfacer la garantía establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en cuanto que nadie podría ser sancionado sin juicio previo. Y este juicio previo, digamos, tiene que completarse con esta revisión judicial, es decir, el aspecto o el procedimiento que tramita en sede administrativa, pero con la posibilidad de revisión ulterior del Poder Judicial y hasta tanto termine este proceso judicial, y de esta manera sí se concluiría el juicio previo, así llamado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, y que valida constitucionalmente la aplicación de una sanción. Entonces, por afectar este principio constitucional del artículo 18, ya que el efecto devolutivo impuesto o establecido en este artículo, en la segunda parte del artículo 28, impediría esta revisión judicial previa antes de la efectivización de la sanción, es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de esta segunda parte del artículo 28. Cabe mencionar aquí, debemos tener sumo cuidado en este momento y en el análisis de estas inconstitucionalidades por el sistema difuso de control constitucional que tenemos dentro de nuestro sistema de control constitucional, el sistema difuso, y además del caso concreto, con lo cual cabe advertir que es muy... Para terminar, y como decía, cabe advertir que nuestro sistema de control constitucional también es sobre el caso concreto, por lo cual la inconstitucionalidad declarada por la Corte ha sido, en el caso Dumit, Carlos José, y atento a este principio del control constitucional por caso, se corresponde con esa
único caso y no podría válidamente extenderse a otros. Por tanto, cuando se presentan estas circunstancias, es recomendable traer a las actuaciones esta inconstitucionalidad oportunamente declarada por la Corte Nacional para frenar cualquier intento de ejecución inmediata, aún estando la apelación o el recurso de apelación presentado.